Bueno, ¿cómo andan todos? Vamos a tratar de... Yo en realidad me puse este cotillón más que nada para desmitificar y tratar de liberar algo que está oculto, que es la ecografía pulmonar, que está muy en boga gracias por desgracia a esta pandemia, que ha tomado mucha relevancia más que nada en Europa y en China, donde han llegado numerosos trabajos acerca del mismo. Entonces, eh, lo que estamos tratando es de darle importancia. Si bien hubo una clase de ecografía pulmonar el año pasado, yo desde ahí empecé a practicar, a hacer. No es gran ciencia, ahora vamos a hablar un poquitito de esto, pero la importancia de la ecografía, de la utilización de la ecografía pulmonar, eh, tiene un rol importante en esta pandemia. Me voy a sacar los anteojos estos porque en realidad veo un poco, así me van a reconocer y voy a empezar a ver un poco la imagen de los pulmones. Entonces, los objetivos principales de esta charla es tratar de comprender la importancia de la ecografía pleuropulmonar en los pacientes con COVID-19. Y esto está basado en distintos patrones que es importante que los empecemos a reconocer, comprender la relevancia de los patrones hallados e incentivar también a todos nosotros, más lo que hacemos imágenes, que creo que el 70% de los profesionales de cardiología y de unidad coronaria hacen ecocardio, así que para ellos va a ser más fácil hacer, y el rol de la ecocardiografía en el contexto del COVID. Y quiero empezar por la radiología. Muchas veces nos ha pasado que cuando presentamos los Ateneos, empezamos a presentar al paciente el electro y nos pone una radiografía y todos nos quedamos mudos con la radiografía. Y es de mala técnica, está descentrada. Básicamente las radiografías hechas con portátil son anodinas. No nos dan información confusa. Realmente no tenemos mucho para decir, decimos que está blanda, está penetrada, está rotada, no nos da mucha información. Son pacientes complejizados, pacientes que están en decúbito prolongado, si tiene derrame, el derrame está disperso en la zona dorsal y no en las bases. Entonces, de casualidad, fíjense que remarqué en la fecha no sé qué soy, hoy es jueves, ayer, en un portal, uno de los portales más vistos acá en la Argentina, un prestigioso médico, especialista en diagnóstico por imágenes, el doctor Ricardo García Mónaco, hasta hace poco jefe del Departamento de Imagen del Hospital Italiano, un especialista de renombre internacional, denosta a la radiografía de tórax en el contexto de esta pandemia. Y, por supuesto, le pone relevancia a lo que es la tomografía computada, y eso no lo vamos a negar en ningún momento durante esta charla. Y le da cierta importancia a la ecografía pulmonar. Esto es del diario de ayer. Entonces, ¿qué podemos ver el pulmón? Todos los que hacemos ecocardio, todos los que me están escuchando, casi todos hacen ecocardio. ¿Se puede ver el pulmón? Ya sabemos que el aire es un pésimo conductor del sonido, ¿sí? No así los líquidos, y siempre ponemos el ejemplo cuando vamos a la pileta. Cuando vamos a la pileta, es muy fácil raspar una piedrita en el fondo y escuchar cómo ese roce de la piedrita con el fondo se escucha a distancia, o sea que el líquido es un buen transmisor del sonido. ¿Sí? Los sólidos son unos buenos transmisores del sonido. Ustedes saben que Beethoven, cuando empezó a ser sordo, usaba una varillita de madera arriba del piano para que sea transmitido a través de esa madera de estado sólido hacia sus dientes, y eso se lo transmitía lo poco que podía escuchar a sus oídos, porque por el aire no lo podía escuchar. Y los pulmones están constituidos normalmente, en un 90%, por aire. Entonces no lo podés mover. Es una desgracia. Salvo que ese pulmón esté enfermo y esos alvéolos, esas celdas de aire, estén ocupadas, o ese intersticio pulmonar esté ocupada por algo. ¿Sí? Ya sea por moco, ya sea por trasudado, por líquido, por lo que a ustedes se les ocurra.
Entonces, si yo le muestro esto, van a decir, esto es Zaracatunga. ¿Qué son? Rayas. Y esto en realidad es el pulmón. Y esto es un pulmón sano. ¿Y qué es lo que nos transmite el aire como un mal conductor del sonido? Artificios. Artefactos les llamaba a algunos. Un artefacto en realidad es una heladera, es una cocina. Es artificio lo que nos transmite. Entonces, esta es una imagen de un pulmón normal. ¿Qué vemos? Básicamente líneas. Pero lo más importante que tenemos que empezar a distinguir en una ecografía del pulmón es de la superficie a la profundidad, o sea, de la piel hacia la profundidad del tórax, del pulmón, tiene la piel, tejido celular subcutáneo, algo de músculo, más o menos, depende de quién sea, y es importante ver esta línea bien ecodensa, que la pleura, y ver si se desliza o no. Y lo fundamental es que en un pulmón aireado, o sea, en un pulmón normal, lo que vamos a ver son artificios, artefactos, reverberancias acústicas de esta línea, con una ecodensidad aumentada, que es la pleura, más periféricos. O sea, todas estas líneas blancas que se ven paralelas y que se mueven conjuntamente con la pleura son las líneas que se denominaron por protocolo líneas A. ¿Sí? Son las famosas líneas A, que son normales. Esto me está hablando que el pulmón tiene aire en ese sector. Esta es una imagen de un pulmón normal. ¿Sí? Es un pulmón bastante negro, con la pleura y todas las reverberancias acústicas. Ahora fíjense todas las imágenes que podemos obtener del pulmón con el ecógrafo, ¿sí? Dependiendo de la patología. Pero si nos contextualizamos en el COVID y no vamos a describir todas estas imágenes, el COVID lo que da básicamente son este tipo de patrón. Este es el patrón normal que vamos a hablar, este tipo de patrón de estas líneas distintas a las que vimos recién, que también vamos a hablar, un patrón de condensación, un patrón de derrame pleural, que es raro que lo dé, que también vamos a hablar un poquitito. Pero lo que quería mostrarles es la cantidad de imágenes que puede dar la ecografía pulmonar. ¿Qué necesitamos para hacer ecografía pulmonar? Ningún aparato de alta complejidad. No necesitamos un ecógrafo polenta. Con cualquier ecógrafo, por más malo que sea, se puede hacer ecografía pulmonar. Esa es la ventaja que tenemos. Se puede hacer con el esabote que tenemos nosotros, con el Philips que tiene terapia, y con este traductor que está en el hospital, que es del pecunio de una de las médicas que hace ecografía pulmonar, después voy a hablar de eso, la doctora Cecilia San Martín, que es un traductor que tiene doble frecuencia, porque se puede hacer por acá, inalámbrico, que se va a una tablet y ella con esto hace lo que se llama EcoFast. ¿Qué traductores usamos para hacer ecografía pulmonar? Cualquiera. Dependiendo de lo que querramos buscar, recuerden que tenemos traductores lineales, tenemos traductores convexos y tenemos traductores sectoriales que usamos para ver el corazón. Este tiene menos definición, pero mayor profundidad, o sea que puedo ver no solamente la superficie, la parte periférica del pulmón, sino que puedo ver hasta dónde llegan esas líneas que le mostraba recién. El convex y el traductor lineal, el traductor lineal tiene poca profundidad, pero tiene alta definición, se ve mucho más nítido. Esas son las ventajas y las desventajas. Y esto es importante, ver la exploración. Tenemos que evaluar los dos hemitórax y lo vemos en una parte anterior, lateral y dorsal, dividido en zonas 1 y 2, 1 y 2, y 1 y 2 en la parte anterior, lateral y posterior del pulmón. Y es importante identificar esta zona para después plantearlo en un informe, porque podemos tener un patrón solamente localizado en un sector. ¿Por qué digo esto? Porque la enfermedad del COVID básicamente da este tipo de infiltrado y la da en las bases del pulmón.
sea que si nosotros hacemos una ecografía pulmonar en los campos medios o en los apex de los pulmones, pueden ser un patrón absolutamente normal, con las líneas A que recién vimos. Pero si nosotros hacemos un scan a nivel de la base, es más fácil obtener, o con más frecuencia, obtener infiltrados y patrones patológicos. Y esto es lo que se vio en los trabajos chinos, que es lo único que tenemos publicado hasta ahora, o en trabajos italianos o europeos, es lo único que está publicado, donde se ve que el compromiso de las bases de ambos pulmones es mucho más superior que a nivel de los apex. Entonces, en estos pacientes tenemos que darle más importancia a la exploración de la base de los ambos pulmones. ¿Y qué es lo que nos da esta enfermedad del COVID en los pulmones? Básicamente, intersticiopatías y síndrome de condensación, o sea, infiltrado intersticial y neumonía. Raro que dé derrame pleural, entre el 1 y el 5% dan derrame pleural y no dan neumotórax. Entonces, básicamente nos vamos a dedicar a ver estos dos patrones. No vamos a hablar de todos los patrones porque nos vamos a volver locos. No nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, entonces, ya vimos lo que es un patrón normal, ¿sí? Donde vemos en esta imagen estática las dos costillas. Acá el traductor podemos darle dos orientaciones ortogonales, con una orientación intercostal o una orientación que sería horizontal hacia el espacio intercostal, o el transductor ponerlo vertical y que agarre dos costillas. En este caso está agarrando dos costillas, donde nos da dos sombras acústicas, toda la línea diafragmática, la línea, perdón, pleural, y toda la línea de reverberancia. Si nosotros, con el modo M, estas son imágenes bidimensional, no estamos acostumbrados a ver la imagen bidimensional en un cuadro, porque este es un traductor lineal para usar de uso más que nada de vascular periférico. Pero si nosotros hacemos un modo M, vamos a obtener todo un degradé de rayas multicolores. Pero si volvemos a la imagen bidimensional, si nosotros vemos los dos ojos y la línea de la pleura, vemos que nos hace acordar a la cara de una avestruz si nos mira enfrente. Hay que tener mucha imaginación o estar un poco fumados para imaginarse esto, pero hay imágenes realmente que se ven. Y si nosotros hacemos el corte en modo M de la imagen bidimensional, vamos a tener esta señal de lo que se llama la imagen de la playa, donde vemos que de lo superficial a lo profundo, o sea, lo que sería la piel, tejido celular subcutáneo, plano muscular, plano costal, etcétera, etcétera, vamos a ver lo que se llama imagen de la playa. Fíjense qué lindo, ahora en cuarentena, ver esta hermosa imagen de la playa, donde la arena es el pulmón, un pulmón aireado, ¿ok? Si nosotros vemos esta imagen que vemos aquí de bidimensional, uno puede decir que estas son las alas del murciélago, es el signo del murciélago, otra vez son signos, no me importa que se acuerde el animalito ni nada por el estilo, pero sepan que un pulmón negro o, o menos blanco, digamos, con estas líneas blancas bien en paralelo, es signo de pulmón que tiene aire, que es un pulmón normal. Bien. A mí me gusta debatir en las charlas, esto va a ser muy difícil, pero alguien me puede decir que esto no es el pulmón. Básicamente esto está centrado en algo, es un transesofágico, pero quiero ver si me pueden decir, mientras invito a la doctora San Martín a la charla, ¿alguien me quiere decir qué es lo que ven acá, por favor? Dale, mientras yo, un segundito, hago esto. Bueno, lo que vemos acá es un transesofágico. La sonda está acá y lo que se ve atrás del transesofágico, acá está el esófago, esto es la aorta, ¿sí? Esta aorta, lo que vemos básicamente es que tiene placas de ateromas en forma difusa. ¿Por qué puse esta imagen acá?
Porque acá lo que me interesa es algo que nunca le damos importancia y que no tiene ninguna relevancia cuando hacemos este tipo de estudio, que son estas rayas que se ven en la profundidad. ¿Qué es lo que se ve acá en forma eh, paralelas, pero no son horizontales, sino que son verticales al transductor? Son imágenes de reverberancias, de artificios, de estas placas de ateromas que se van hacia el parénquima pulmonar. Basados en esta imagen, yo quiero que ustedes entiendan que si ese alvéolo o ese intersticio está ocupado, ya sea por un trasudado, o por una inflamación intersticial, o por una condensación alveolar, vamos a tener un patrón muy distinto al pulmón aireado y lo vamos a ver lleno de porquerías de las que recién. Y lo que nos va a dar es este patrón de líneas B, que son líneas de reverberancia acústica que no son paralelas a la pleura, como se ven acá, sino que son perpendiculares hacia la misma y que llegan hacia la profundidad de el campo que uno está viendo en el campo pulmonar. Y estas características de línea B tienen que reunir estos 7 criterios para ser patológicos, porque hasta 3 líneas B por campo puede ser un pulmón normal. Entonces, cuanto más líneas B tengamos, peor o más compromiso tiene ese pulmón. Entonces, son artefactos verticales hiperecoicos, inician en la línea pleural, fíjense cómo se inicia la línea pleural, no se inician allá arriba, en el espacio, en el espacio del tejido celular subcutáneo, por ejemplo, se extienden hacia el fondo de la pantalla, no ocultan. Obviamente todas las líneas A, esas líneas A tienden a desaparecer, están bien definidos, ese famoso signo del cometa, ¿sí? No por la coima, sino que parecen una cometa o un cohete, y son dinámicos, o sea que se desplazan según las líneas, según el deslizamiento que tiene esa pleura, que tiene que ser normal, ese deslizamiento. Entonces, para comparar, hacia la izquierda de la pantalla, señora, podemos ver un pulmón normal aireado, donde vemos la línea pleural con su movimiento normal y todas las líneas A bien paralelas a los artificios que ocasiona esta línea pleural. Hay algunas líneas B, que las interceptan, pero no son más de 2. O sea que esto es normal. Este es un pulmón aireado. Si nos vamos a la derecha de la pantalla, comparen cómo este pulmón es más blanco y está lleno de líneas B. Esta es la línea pleural, que inclusive esta línea pleural tiene una característica de ser anfractuosa, que se desliza también y que las líneas A o estos cometas llegan hacia el final de este campo ecográfico. Entonces, esto es comparar un pulmón normal y un pulmón patológico. Un pulmón más negro, un pulmón más blanco. En otro sector vemos exactamente lo mismo, fíjense en la cantidad de líneas A que nacen desde la pleura, que es esto, del movimiento pleural. Acá vamos hacia un sector más caudal, porque vemos más músculo, entonces tenemos que explorar todos los campos pulmonares que sea posible. En esta vista lo que se hizo fue rotar, hacer un corte ortogonal del pulmón o del tórax, donde vemos las dos costillas, una y dos costillas, que serían los ojos del avestruz, el pico del avestruz, que sería la pleura, el movimiento pleural, y la cantidad de líneas B que cruzan hasta el fondo hacia el campo pulmonar. Y este flujo, este esquema es muy bonito, simplemente para ver cómo se va perdiendo el aire
¿sí? Cuando más blanco se pone el pulmón o cuanto más líneas B tenemos presente en el ecograma pulmonar. ¿Sí? Entonces, cuanto más blanco se ve el pulmón, quiere decir que más líneas B tenemos, cuanto más mayor de 7 líneas B tenemos el mismo campo pulmonar, más patológico es el pulmón, más blanco es el pulmón, más compromiso intersticial es el pulmón, hasta llegar a una consolidación pulmonar que tiene la densidad de un órgano sólido ya, no aireado, de un órgano sólido como es el hígado, por eso se llama hepatización del pulmón. Y acá estamos hablando ya de un pulmón que no le entra nada de aire, ¿sí? Entonces esto es lindo para ver o estratificar la gravedad que nos puede dar la cantidad de líneas B o el color que presenta estos síndromes intersticiales o de consolidación pulmonar. Entonces, la línea B nos va a definir también la gravedad del compromiso. Si nosotros cambiamos el transductor y nos vamos a un transductor que tenga mayor penetrancia, como es el que usamos nosotros, que es el sectorial, perdemos definición, nos cuesta a veces ver la línea pleural, que está acá, pero vemos que tiene muchas líneas B, gruesas, pulmón blanco, y que llegan hacia el bien, o sea, penetran hasta la profundidad del pulmón. Bárbaro. Entonces, como dijimos, los chinos fueron los que empezaron a trabajar sobre ecografía pulmonar y vieron la utilidad que tiene este método y las ventajas que tenemos en relación a otros, que las vamos a ver en un ratito. La suerte, entre comillas, que tiene el compromiso del pulmonar del COVID es que son habitualmente compromisos intersticiales, basales y periféricos, no son centrales. Por ende, nosotros con la ecografía pulmonar va a tener una sensibilidad mayor a quizás a una neumonía común, a una tumoración que sea más central o más medial de los campos pulmonares. Esa es la ventaja que tiene de usar la ecografía pulmonar en estos tipos de pacientes, y cuanto más compromiso pulmonar tenga, más pulmón blanco voy a tener. Cuando hay compromiso también pleural, hay retracción de la pleura, también vamos a ver esa anfractuosidad que les había mostrado cuando identificamos la línea pulmonar. Fíjense que acá vemos que estamos en la base de los pulmones porque tenemos más músculos, ¿sí? Tenemos más músculos dorsales, algunos más, otros menos, yo no tengo nada, pero bueno, siempre tenemos que investigar las bases predominantemente en este tipo de enfermedad. Y en este paciente que tiene más compromiso, fíjense que la ecografía pulmonar nos da una pleuropatía, no solamente intersticiopatía, sino una pleura ya más retraída, ¿sí? Y acá es importante, porque cuando no solamente hay compromiso intersticial, podemos encontrar compromiso o condensación del pulmón. O sea, cuando ya tenemos una neumonía consolidada, podemos obtener estas imágenes puntiformes que son blancas. Esto es lo que corresponde a un broncograma aéreo que se puede ver muy bien en este paciente, en la tomografía, en la parte de arriba, y como es un broncograma aéreo, el aire se ve blanco y vamos a obtener estos puntitos blancos que también se ve muy bien con la ecografía. O sea, con la ecografía podemos ver la condensación y también podemos determinar que esa condensación, si es una neumonía, es un broncograma aéreo. Porque esta condensación puede tratarse también de un tromboembolismo de pulmón, muy difícil a veces distinguirlo, pero si tenemos broncograma aéreo, eso es una neumonía, señor. Entonces, acá podemos ver distintos grados de lo que es el desgarro, o de las anfractuosidades, o de tabicación que puede causar el compromiso pleural, y ver cómo hay condensación con broncograma aéreo y que nos puede dar
la ecografía pulmonar en esta enfermedad. Otra imagen de una condensación, fíjense que parece un hígado esto. Nosotros que estamos acostumbrados a hacer toma subsifodia, vemos el hígado y parece ser esto, es una hepatización del pulmón. También podemos encontrar derrame pleural, en este caso, vemos la separación de lo que es la hoja visceral de la parietal. Y no solamente eso, sino que podemos ver este signo que se llama de la ameba, donde podemos ver que tiene un derrame pleural basal bastante importante. Se puede calcular, hay una forma para calcular la cantidad de mililitros. Yo no soy muy amante de los números, ustedes ya saben, pero acá quiero que vean que este signo de la ameba puede corresponder a lo que son atelectasias, en este caso atelectasias pasivas, como consecuencia de la compresión del derrame, ¿sí? Y donde vemos acá, está el pulmón, ¿sí? Fíjense la ecodensidad y comparen la ecodensidad del pulmón con la del hígado, que son muy similares. ¿Por qué? Porque esto es una neumonía con un derrame paraneumónico, donde se ve el ligamento pulmonar y donde este paciente probablemente también tenga una atelectasia, ¿sí? Entonces son atelectasias. Y esto es muy importante saber, porque si nosotros podemos diagnosticar atelectasias, una de las funciones que también vamos a ver en unos minutos es ver si hay atrapamiento aéreo, reclutamiento aéreo, y nosotros podemos guiar al kinesiólogo, si el paciente está en plan de Winning, para ver si le aumentamos la PIP o no. Entonces, hasta aquí como conceptos relevantes. Esto no reemplaza para nada la tomografía. Lo que tiene de ventaja y la fortaleza de este método es que se puede hacer bedside. No hace falta llevar al paciente para saber que tiene compromiso pulmonar, bajarlo desde la terapia o desde el segundo piso hasta planta baja, con toda la parafernalia de aislamiento, con una camilla con oxígeno, un paciente complejizado, llevando los virus por todo el hospital, sino que nosotros, bedside, podemos saber por lo menos que tiene compromiso pulmonar y el grado de compromiso pulmonar. Por supuesto, no se equipara con la sensibilidad ni la especificidad del ataque. No estamos comparándola, no decimos que una es mejor o es peor. Por supuesto que la topografía, si se la podemos hacer al lado de la cama, se la vamos a hacer, ¿sí? Pero esta es una herramienta valiosa, validada, y que la podemos hacer al costado de la cama sin contaminar al resto de los pacientes. Es importante complementarla a nosotros como cardiólogos, nos dan información inicial de lo que es el Doppler cardíaco y ver si esas líneas inespecíficas, las líneas B, son de origen hemodinámico o de origen parenquimatoso o intersticial. Pero sabemos que los cirujanos, y ahora les voy a mostrar, ellos por lo menos desde el subsifodio pueden saber si la función es buena o es mala, y con eso ya le tenemos que agradecer. Por supuesto, tenemos que interpretar en el contexto global del paciente, si el paciente tiene fiebre, no tiene fiebre, etcétera, etcétera, si eso es una consolidación o es otra cosa, bueno, útil para hacer el winning, siempre ayudando a lo que es la excursión diafragmática, que nosotros podemos medir y ver la excursión diafragmática, eso lo hacemos y lo podemos ver del subsifodio, es muy fácil hacerlo, para ver si el paciente tiene fuerza muscular para el destete, y es fundamental también para el compromiso, porque esto es algo dinámico. Las líneas B van y vienen dependiendo si el paciente empeora o mejora, empeora o mejora. O sea que nosotros podemos con esto también ver si el paciente necesita más líquido o menos líquido, si tiene una insuficiencia cardíaca, o si va mejorando o no, si tiene una neumonía, o en este caso, una enfermedad por COVID, ¿sí? Bien. Entonces, las conclusiones de una charla que ha dado la doctora San Martín, la podemos ver acá. La ecografía es un procedimiento primario recomendado en la valoración de la población de riesgo de estos pacientes. Las publicaciones reportan que el ultrasonido presenta resultados superiores a la valoración clínica y a la radiología convencional, como hemos empezado la charla, con esas placas anodinas que siempre nos presentan los anteriores, y nos quedamos en silencio a ver qué tiene, que están de mala calidad. Permiten monitorear, como habíamos dicho hace unos segundos, la respuesta pulmonar ante distintos tratamientos o hasta
ante la posibilidad de extubar a un paciente. Por supuesto, requiere una curva de aprendizaje como todo, pero por suerte esa curva de aprendizaje no es tan extensa, es cuestión de voluntad y hacer a los pacientes sanos o enfermos, que tengan lo que tengan, y aprovechar ahora que no tenemos pacientes infectados, y estimular a los residentes, a los médicos de guardia, que hagan a todos los pacientes que le vean el pulmón. No insume mucho tiempo, es sencillo, hay que aprenderse los patrones, hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Y por supuesto, la tomografía multidetector no la va a reemplazar, pero puede complementarla. Y esto puede definir si a un paciente vale la pena bajarlo o no al tomógrafo al primer piso, al primer piso, al segundo piso. Esto es algo que está en estudio. Esto es una propuesta que depende de la valoración clínica, si le hacemos una ecografía y en qué momento le hacemos la ecografía pulmonar, ¿sí? Esto lo voy a dejar para que después, cuando la clase quede grabada, ustedes la vean, pero esto tiene una dinámica que va a depender mucho de los tiempos epidemiológicos. Una cosa es hacerlo ahora con el hospital vacío o semivacío, que le podemos hacer ecografía a todos los casos sospechosos, y otra cosa es hacerla dentro de un mes o en julio, cuando vaya a saber si tenemos pico o no. De eso nadie sabe, es lógico que nadie lo sepa. Se lo vamos a hacer a los pacientes que tengan mayor compromiso o tengan desaturación, ¿sí? Pero yo le quiero comentar que hay un grupo de médicos, y me olvido de algunos, que tenemos distintas especialidades. Los que fueron pioneros en esto fueron los cirujanos en la ecografía pulmonar, porque ellos reciben los politraumas y empiezan a escanear en lo que es el ECOFAST, en lo que ellos llaman de distintas maneras, para ver si tiene compromiso de órgano interno, si el hígado está estallado, o el vaso está estallado, no sé si está estallado el hígado, o el vaso está estallado, qué sé yo. Le ven si tiene derrame pericárdico, porque ellos pueden detectar derrame pericárdico, taponamiento pericárdico, y también le ven los pulmones. Entonces ellos fueron pioneros en hacer ecografía pulmonar. Y en otros países también los anestesistas. Y los cardiólogos estamos más relegados. Y es una herramienta que nosotros tenemos que empezar a familiarizarnos. Entonces, nosotros empezamos a tener una serie de reuniones con unos protocolos que ha ideado la doctora San Martín, que nos está escuchando y nos está viendo ahora, en todo un proyecto que vamos a tratar de implementar, y estamos implementando de a poco, y que recién está tomando forma, donde hay un bosquejo de cómo informar la ecografía pleuropulmonar. Este es un proyecto hecho por ella, y cómo debemos cuidar el ecógrafo. Así está excelentemente vestido, lo único que falta es el protector que va desde el traductor y todo el cable. Cuando uno recibe un ecógrafo nuevo es como hacer el unboxing, y vemos que todos los traductores tienen ese nylon que lo cubre. Y bueno, yo para terminar, lo que quería comentar son dos palabras de ecografía de ecodoppler cardíaco. Son dos palabras nada más, porque acá todos saben, y después me pueden hacer todas las preguntas a mí o a la doctora San Martín, de lo que estamos trabajando y sobre ecografía pulmonar. Pero no quiero terminar la charla en mencionar dos cosas de ecografía ecocardio-doppler, ¿sí? Yo hace 2 semanas elevé, en base a la sugerencia, no hay guías, no hay consenso, son todas sugerencias de la ACE, sugerencias de la Unión Europea, de la Sociedad Española de Cardiología, ¿quién tiene indicación de hacer ecocardio, doppler cardíaco? Y básicamente había 3, 4 cosas que uno las indicaba al principio, que era cuando el paciente obviamente estaba muy comprometido, estaba en shock. Si estaba en shock séptico era dudoso, si estaba en shock cardiogénico, porque estos pacientes en cierta medida tienen miocarditis, por supuesto, como cualquier virosis, o shock indefinidos, tienen indicación de ecocardio, en pacientes que tienen alteraciones del electrocardiograma en forma aguda, o sea que pueda tener algún compromiso, sospechar por el electro que tiene algún síndrome coronario, porque tiene un estado de hipercoagulabilidad, eso es lo que se está viendo. Tenga un tromboembolismo de pulmón. Estos pacientes cursan con tromboembolismo de pulmón por este estado también de
protrombótico, perdón. Entonces, estos pacientes tienen TEP, en vez de bajarlos al tomógrafo, nosotros con el ecocardio podemos, en cierta manera, decir, este paciente tiene un TEP o tiene alta probabilidad de tener un tromboembolismo de pulmón. Pacientes que tienen arritmias ventriculares complejas, está discutido. Pacientes que fueron tomografiados y le encontraron un derrame pericárdico al menos moderado, también puede tener indicación. Pero todas estas indicaciones están basadas si va a cambiar o no la conducta terapéutica. No tenemos que sobreexponernos a hacer todo este tipo de estudios porque lo podemos contagiar nosotros y podemos contagiar a nuestros pares y podemos contagiar a nuestras familias. Entonces, todos estos pedidos de ecocardio van a ser personalizados. Yo ya hablé con el jefe, con Marcelo Minghetti, con Chiachara, ya hablé con todos. Van a ser las indicaciones personalizadas y vamos a tratar de ser muy selectivos para entrar a hacer todo este tipo de estudios. Por supuesto, si yo entro, le vamos a hacer también ecografía pulmonar, pues no cuesta absolutamente nada. ¿Sí? Y esto es importante. Aprender a hacer ecocardiograma en pacientes pronados. Existe esto, se está haciendo, esta es la técnica. Los pacientes están en decúbito ventral, nunca hicimos, yo en mi vida hice una ecografía así, una ecocardia así, pero esta sería la técnica, poner una almohadita abajo del hombro para tratar de hacer solamente un 4 cámaras, sacar lo básico indispensable y dar una información concreta, básica y relevante para ayudar al intensivista para que tome alguna conducta. ¿Sí? Entonces, los estudios de por sí tienen que durar poco tiempo. No tiene que ser un estudio completo como lo que hacemos siempre. Los estudios tienen que ser cortos. Cuanto más tiempo estemos en contacto con estos tipos de pacientes, más probabilidad de infectar tenemos. ¿Sí? Entonces, esta es una técnica. ¿Sí? Este es un amigo, es un referente venezolano, el doctor Graciano, que ya está implementando esta técnica donde se está tratando de hacer en un paciente pronado el ecocardio. ¿Sí? Bueno, yo aquí finalicé la charla, traté de ser lo más rápido posible para ser extenso y básicamente aconsejarles que empecemos a hacer ecopulmonar, lo que no empezaron a hacer, y lo que ya empezaron, que sé que algunos empezaron, sigan haciéndolo. Aprovechemos este momento. ¿Dale? Abro el debate y las preguntas. Pregunten. Gustavo, en cuanto a la técnica, Ahí no escucho. esta pronación, para la parte pulmonar, es importante, bueno, No te vos ya lo escucho. habrás dicho, destacar que sobre todo la patología suele ser posterobasal, la afección pulmonar por el COVID. Así que lo que a nosotros siempre nos cuesta un montón, que es hacer, en general cuando yo hago eco pulmonar en terapia, no hago dorsal, porque siempre el paciente está acostado de la misma manera. Acá el prono nos va a beneficiar para poder estudiar esa parte que en general es inaccesible. Y en el caso de ustedes, creo que sí, con esa lateralización van a poder acceder. La movilización del paciente, si bien va a estar pronado, para realizar un estudio se puede movilizar. Es cuestión de coordinar, ¿no? Kinesiólogos, médicos, para poder estudiarlo, pero no creo que tengan problema. Bien. Sí, creo que no vamos a tener problema. Solamente se obtiene un 4 cámaras. Ustedes, cuando tengan que hacer ecografía de pulmón en un paciente infectado, por lo menos adquirir una imagen del corazón, del subsifoide, que ustedes la saben hacer porque saben descartar Sí, taponamiento cardíaco. Y nosotros, bueno, para los que nos están escuchando, nosotros ya tenemos una comunicación fluida en este grupo que tratamos de hacer ecografía pulmonar, de complementar, porque tenemos distinta formación, de complementar toda la información y unificarla para tratar de sacar una conclusión de lo que estamos viendo, ¿sí? Uh-huh. Bueno, muchachos,
Mirá que están todos muteados, no sé si alguno estará No, ya preguntando, abrí, pero... ya abrí el debate. Ah. Vamos. ¿Alguien le cree a la ecografía pulmonar? Ojo, Lo desconocido da miedo. Hay que empezar a familiarizarse. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Gustavo? Bueno, buenísima, muy clara la presentación. No, más que nada es siempre nosotros cuando estamos hablando acá con Karina, que la duda siempre la vamos a tener con las famosas cometas, que hace un par de años ya son muy famosas en cuanto al diagnóstico de insuficiencia cardíaca, como un aporte extra que estaban haciendo. El tema de la diferenciación con la congestión pulmonar, creo, no sé si vos leíste más, estoy investigando un poco más, o sea que el tema de la localización es un poquito más puntual por ahí en una infección por COVID, y que por ahí con la congestión pulmonar y insuficiencia cardíaca la podemos buscar en varios sectores sin todos estar presentes. ¿Es así? Sí, vos acordate que las dos patologías, tanto la insuficiencia cardíaca como el COVID, comprometen mayormente las bases. Si vos agarras un pulmón congestivo, poliurestática, acordate que siempre va de bases hacia los apes, ¿sí? Pero es cierto lo que vos decís, probablemente una herramienta importante es que la insuficiencia cardíaca vamos a encontrar en los dos pulmones compromiso, ¿sí? En cambio, en el COVID habitualmente es unilateral, puede tener obviamente compromiso de los dos pulmones, pero eso sí nos puede guiar para diferenciar si esas líneas B son de origen hemodinámico o parenquimatoso o intersticial, o por esa intersticiopatía. Ahí también donde es de utilidad la combinación, ¿no? La eco, lo que nosotros llamamos la cardiopulmonar, podemos recurrir a otros elementos como por ejemplo medir el diámetro de la vena cava, hay un par de cosas más que uno puede combinar con la eco pulmonar para llegar, el tema es no quedarme con una imagen estática, sino tratar de hacer como lo haría uno clínicamente, ¿no? ¿Cómo evalúo clínicamente una insuficiencia cardíaca? Yo que soy cirujana. Empiezo a mirar, además de la parte estrictamente no cardiológica, miramos un par de cosas más, seguramente el paciente clínicamente va a tener manifestaciones más allá de la disnea o de algún otro signo clínico tan característico. En ecografía es lo mismo, además de mirar la parte pulmonar, yo puedo ir buscando otros signos indirectos de insuficiencia cardíaca que seguramente puedo mirar cómo está el hígado, la ecogenicidad hepática, el diámetro de la vena cava, un par de cosas que me van a llevar seguramente más hacia ese lado, sobre todo no hablando de una falla derecha, más que específicamente una infección pulmonar. También hay que recurrir a esas cosas. Lo que uno dice a veces, yo cuando los residentes míos empiezan a hacer eco, que se focalizan en mirar, por ejemplo, un paciente con un abdomen agudo, y si ellos piensan que es una colecistitis, le ponen el transductor en la vesícula, y si no es, se van. Le digo, no, vos tenés que mirar todo, la vesícula, el hígado, el riñón, si no te cuesta nada, tenés todo al lado. Y así es como que uno va buscando, ¿no? Datos, uniendo datos hasta que llegas al diagnóstico, también eso es importante. Sí, también hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes, digamos, si un paciente con insuficiencia severa, insuficiencia cardíaca se infecta de COVID, probablemente hay insuficiencia cardíaca, lo cual Seguro. también va a complicar bastante y seguramente el pronóstico sea muy mal igualmente, ¿no? De estos pacientes. Sí, seguramente de esos tengamos, nosotros lo que a veces tenemos dudas son con esos pacientes que no dan positivo la PCR y que uno no termina de desentrañar, que son a lo mejor al ingreso vamos a tener algunos, y nosotros vamos a tener una eco pulmonar con un patrón que contradice a lo mejor el laboratorio porque sabemos que hay un porcentaje de negatividad. En eso vamos a tener que afinar, y en esos son los que yo creo que si tenemos duda diagnóstica deberíamos hacer una tomografía como para complementar un poco más el estudio, pero teniendo un COVID positivo, que vos ya sabés que tiene patología pulmonar, y como vos decís, si además se le suma todo el tema cardíaco, seguramente el pronóstico va a ser, lo nuestro va a ser anecdótico y va a ser sumar, ¿no?
información que no sea a fines terapéuticos, cómo podría repercutir. Perfecto. Sí, también por lo que tenía entendido es más útil por ahí, no en el paciente que ya está intubado o ventilado, ya sabemos que el paciente cómo tratarlo y sabemos que el pronóstico es muy malo. Por ahí el paciente, como mostraban antes, que está internado en sala común o con pequeños episodios de saturación, son los que por ahí más tenemos que poner el ojo, pues son los pacientes que peor les va a ir. ¿Ah? Por ahí el paciente que ya lo tenemos aquí internado, ya sabemos cómo estamos y ante qué paciente nos enfrentamos, pero el paciente que está internado en sala común, realmente sabemos que es un gran valor que nos agrega ahí. Para mí ese es el gran nicho que tiene la ecografía pulmonar, en esos pacientes que nos va a predecir los que peor les va a ir. Sí, Facu, de hecho nosotros estamos discutiendo a quién les vamos a hacer y a quién no, quizás. Y estamos discutiendo si le hacemos en el triage, antes que el paciente ingrese, y si está saturando bien, y le hacemos una ecografía pulmonar y encontramos algo, ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos a un hotel, a la casa, o lo enterramos en la sala amarilla? Parece de jardín de infantes, sala amarilla. Está muy bien lo que vos decís. Es parte de la estratificación, quizás, de que el paciente pueda andar peor. Capaz que ese paciente se va con pautas de alarma a su domicilio cuando el hospital esté lleno. Así que es cierto, es más útil en esos pacientes que es más difícil definir cómo va a evolucionar. ¿Sí? Está muy bien hecha la aclaración. Sí, porque además está informado que preceden los hallazgos, tanto ecográficos como tomográficos, muchas veces preceden a los síntomas respiratorios característicos, ¿no? Entonces, como vos decís, ahí es súper importante. De hecho, el otro día hablando con Cháchara, que va a estar a cargo del sector rojo, digamos, él nos dijo, yo ya cuando lo tengo intubado y ventilado, obviamente que me va a venir bien una imagen para saber la cantidad de compromiso, pero no me va a decir el tratamiento porque yo ya lo intubé, lo ventilé. Así que es tal cual, sí. Y yo quería decir algo. Hola. Sí, Tommy, te escucho ahora, dale. Gustavo, bueno, no, que ahí vos, en la presentación, en las claves, pusiste las conclusiones, pusiste digamos, la utilidad del eco pulmonar en el winning. No sé si también quisiste poner también para el seguimiento del paciente, porque, digamos, uno puede ver si la patología, en cuanto a lo que decía Facundo, también relacionado, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que van a tener compromiso pulmonar por COVID, obvio, uno puede hacer el seguimiento de la patología pulmonar con la ecografía y ver si evoluciona en forma favorable o desfavorable a la hora de tener que decidir si el paciente, más allá de tener que hacer el balance negativo que está descrito en el tratamiento, a la hora de saber si el paciente podría evolucionar hacia el winning o no. En cuanto a que los patrones intersticiales pueden evolucionar a los patrones de consolidación pulmonar. Porque va a ser difícil diferenciar, digamos, en los pacientes con insuficiencia cardíaca si las líneas B son por edema de pulmón, por compromiso cardíaco o por compromiso pulmonar netamente. Para el seguimiento. Independientemente de lo que sea, el concepto es, cuanto más pulmón blanco, o sea, más líneas B tenés, más compromiso pulmonar tenés, menos aire tenés en los pulmones. Y eso es algo dinámico, porque cuando el paciente mejora, el pulmón se va oscureciendo, la línea B la vas a ver, pero más distanciada, cada vez más distanciada, hasta que empiezas a ver la línea A. Y eso es algo muy dinámico, ¿sí? Sirve para seguimiento y sirve para decirle, che, mirá cómo mejoró el paciente porque le aumentaste la PIB, porque pusiste diurético en una insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Es una herramienta más, ojo, es una herramienta más para decirle, mirá, tiene una buena expulsión diafragmática, o sea que el paciente tiene fuerza muscular, ¿sí? Yo no lo mostré, pero tiene fuerza muscular, eso lo puede medir uno, para decirle a este paciente ya si gasométricamente está bien, si la PAFI está bien, si el sensor está bien, ya podés empezar a hacer el winning. ¿Sí? No sé si quieres agregar algo más, Ceci. No, estoy de acuerdo. La combinación justamente con lo que decís vos, con el estudio del diafragma, ver cómo se comporta ese diafragma es también, junto con obviamente el estado del pulmón, es bastante predictor de la respuesta al winning. Sí, 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 es interesante. Los kinesiólogos, yo por ejemplo en terapia, que es donde más interacciono, digamos, tratando pacientes activamente con los kinesiólogos,
están súper interesados en esto, y en general cuando hay algún paciente con alguna cuestión que no les termina de cerrar, a mí por lo menos el día que estoy yo me piden una ecografía y lo miramos de arriba abajo, diafragma, pulmón, pleura, si hay o no hay derrame, si hay una consolidación, qué características tiene. Eso también, en el caso de un paciente, que ya estamos hablando de los pacientes, ¿no?, de cardio específicamente, que son mucho más complejos, que se les va a combinar seguramente parte de ese pulmón blanco, como decía recién Tomás, parte por congestión, parte por patología por COVID, y probablemente se sobreinfecten también. Y todos esos patrones, si bien cuando ya el pulmón está, digamos, que no puede más, se va a combinar todo, pero todos esos patrones se pueden diferenciar, la condensación por atelectasia de la condensación por neumonía, la condensación con un derrame, ¿no?, o sin derrame, el derrame inclusive, si lo tenemos, podemos hacer mediante el intervencionismo una punción y estudiar a ver cómo es ese derrame, la ecografía, todas estas posibilidades me las da, y yo no me moví del lado del paciente, el paciente no lo movía a ningún lado, que es lo que en este momento estoy priorizando, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, duda? En conclusión, yo creo que es un método sencillo, la curva de aprendizaje no es tan larga como la de ecocardio, es una 10ª parte, pero hay que empezar a hacerlo, ¿sí? Es un buen momento para empezar a hacerlo, ¿sí? Aprovechemos ahora, dejé un transductor lineal y está el sectorial, o sea que podemos estudiar el pulmón en superficie, en profundidad, así que es un buen momento para dar una oportunidad de ecografía pulmonar. ¿Ok? Gustavo. Buenísimo. Sí, hola Gerardo. Sí, ¿cómo estás? Bueno, te felicito por la claridad de los conceptos de la charla, de un método que, si bien hace un tiempo que se habla, bueno, ahora es el momento de utilizarlo. Y abordo también por la racionalización del uso del método, digamos, justamente por esto que vos comentaste. Es un método que, si bien vamos a tener las medidas de protección, es contacto con el paciente COVID. Así que en la etapa diagnóstica me parece fundamental y va a ayudar un montón. Ahora, después tendríamos que ver cuáles son los pasos siguientes en la evolución. Justamente porque cuando ya hay un diagnóstico, hay un tratamiento, por ahí no abusar después del método una vez que inicialmente probó su eficacia y su especificidad en cuanto al uso. Así que esa sería, digamos, tener una herramienta, no abusar de ella, por supuesto, los operadores hacerse del método técnicamente, y bueno, creo que va a ayudar mucho en estas circunstancias. Eso es un poco lo que decíamos, ¿no? De no hacer, que sabemos que se hacen en nuestro medio, imágenes con el mero interés académico de a ver cómo se ve esto que tiene el paciente. Cuando yo ya le diagnostiqué, instauré el tratamiento, si el paciente evoluciona bien, obviamente que no le voy a hacer inmediatamente nada porque está evolucionando bien y ya voy a tener otros de los que ocuparme que quizás no estén tan bien. Si a lo mejor presenta alguna intercurrencia, algo que yo pienso que se puede haber, no sé, infectado con una neumonía bacteriana, que puede haber hecho alguna otra cuestión que yo necesite diagnosticar, la idea es sí volver a hacerla, pero justamente en la reunión del equipo planteamos, no hacerla por una mero academicismo de, che, hagámosle cada 2 horas a ver cómo se ve, cada 2 días a ver cómo se ve, porque no tiene mucho sentido, y estoy de acuerdo, y además, en este caso particular, es exposición que se va sumando, ¿no? Así que yo estoy totalmente de acuerdo con este concepto, que tenga, como deberían ser todos los métodos diagnósticos, que tenga repercusión en la terapéutica, y si no, no se hace. Perfecto.